4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, Shalom, o sea, multiplicado. Vean esto. Este capítulo fue escrito por Nabucodonosor. Entonces, imagínense lo que tuvo que pasar a Nabucodonosor, que lo vamos a ver de hecho, para que Yahweh le diese el honor de escribir un capítulo de la escritura. Único gentil rey, porque está el profeta Obadiahu, que era de Edom, pero en otro caso, todavía más sorprendente, Nabucodonosor, como rey de Babilonia, todo lo que fue, que llegase a escribir un capítulo. Entonces dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, Shalom o sea multiplicado. Conviene que yo declare las señales y milagros que el poderoso Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Esto es muy particular porque es, repito, Nabucodonosor, el que hace un capítulo, hizo la imagen que representa al falso Mesías, la bestia. Es como el faraón. Recuerdan que el faraón, Yahweh le endureció el corazón y según la tradición, en el mar de juncos, mar rojo, el faraón se quedó y todo el ejército se fue al agua y murieron. Entonces el faraón vio y ahí se convirtió. Y Yahweh lo puso como rey en Nínive, según la tradición. Entonces Yahweh al final dejó que se convirtiera. Igual vemos con Nabucodonosor. En cierta forma se puede entender que como Yahweh lo iba a utilizar para hacer tanto mal y para dejar un ejemplo tan perfecto de la bestia, entonces Yahweh también tuvo misericordia y se reveló a ellos para que fueran perdonados, puesto que quedaron siendo un ejemplo tan malo. ¿Sí me explico? Y repito, Nabucodonosor y según la tradición, el faraón, la misma situación. Entonces, Nabucodonosor en el capítulo anterior vemos que hizo algo espantoso. Y vamos a ver en este capítulo lo que él aprendió a través de eso. Y lo que le pasó después, que lo llevó a escribir esto. Una forma de entenderlo también, y sería sorprendente. Como sabemos, las dos bestias van a entrar vivos al lago de fuego. Pero no dudo, o habrá que ver cómo, ya sea Lucifer o las bestias, que ya cuando se haga el juicio, reconozcan quién es Yahweh, como en este caso. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el poderoso Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino perpetuo, y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Floreciente. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babel para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Elohim. Vean eso. Sí. El nombre de Daniel era el mismo nombre del Elohim. En el sentido de Belsasar, quiere decir quien tiene los tesoros escondidos de Baal, del Señor. Belsasar. Por eso, en Belsasar estaba el nombre del Elohim de Nabucodonosor, porque él era el Elohim de Babel, donde está Bel. Babel en hebreo se puede ver como confusión y como donde está Bel, la casa del Señor. Es una Bet, que es una casa, y Bel, Señor. ¿Está claro? Ahora, en el sentido de lo que estamos viendo aquí, vean que Daniel tiene el nombre del Elohim de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor aquí le está dando honor a Yahweh. Entonces es como si dijese que el nombre de Daniel es el nombre de Yahweh. Porque Daniel representa al testigo como Moshe que predica el nombre del Padre y del Hijo. Y porque también representa a Yahushua el primero, que tiene el nombre del Padre en él. ¿Sí me explico? Yahushua, Yahweh salva. Aquí es en el caso negativo Belsasar, pero tiene Bel. Entonces Belsasar, jefe de los... Dice, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Elohim. Como el nombre de mi poderoso, dice Nabucodonosor. Es sorprendente también que Nabucodonosor siga reconociendo a Bel, a pesar de que está por hablar de Yahweh. Por un lado, repito, es para mostrar eso que acabo de decir en relación con Mashiach. Por otro lado, muestra también cómo él, siendo un gentil,
Dice, de ahí sí, el dios de Babilonia es el Señor, es Bel. Pero el Elohim de Elohim es Yahweh, el de Daniel. ¿Sí me explico? Entonces, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Elohim. Y en quien mora el Ruach de los Elohim apartados. En quien mora el Ruach, el espíritu de los Elohim apartados. Vuelvo y repito, representación de Mashiach. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos. Recuerden, vean, jefe de los magos. Por eso, como les he dicho, fueron alumnos de Daniel, pero en diferente generación, obviamente, los que son llamados reyes magos, los que fueron a ver a Yahushua a los 2 años y darle los regalos, oro, incienso y mirra. Eran alumnos de Daniel, sin embargo, obviamente Daniel ya no estaba vivo. Lo que voy es que las mismas enseñanzas de Daniel llegaron hasta ellos. Por eso es que ellos estaban esperando al Mesías. En un día tan perfecto, o sea, 2 años. Llegaron tarde, y digo tarde, quién sabe cuánto duraron viajando. A lo que voy es que Daniel dijo claramente cuándo iban a ser el Mesías, y ellos lo entendían. Entonces, dice Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Ruach de los Elohim apartados y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Vean esto. Este es otro sueño, ¿verdad? Como lo pueden ver. Sucedió lo mismo que con el sueño anterior. Sin embargo, en este caso, el Nabucodonosor sí dijo cuál era el sueño. Pero sí, Daniel es como Yosef. Recuerden que el último es descendiente de Yosef. Entonces aquí estamos viendo una representación del último, que se levanta, interpreta. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta los cielos. Vean que es similar a lo que ellos querían hacer con la torre de Babel. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta los cielos. Y se le alcanzaba ver desde todos los confines de la tierra. Aquí una vez más, claro, este verso todo cristiano y toda persona que no crea en la escritura, o que también diga creer, pero prefiera creer en científicos de este mundo, va a decir que es que esto era un sueño, entonces que no se puede interpretar de esa manera. Sin embargo, es escritura. La escritura no miente. Y vean que dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta los cielos y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Si la tierra fuese una esfera, esto sería imposible. No se podría ver desde todos los confines de la tierra, porque si es una esfera y hay un árbol aquí, por más que llegue hasta la luna, los que estén aquí no van a poder verlo, porque están viendo completamente otra cosa. Sin embargo, si es así y es suficientemente alto, sí se va a poder ver desde todos los confines de la tierra. Sí, si no me equivoco, en el libro de Ashar se menciona este árbol como que sí existe. Bueno, que sí existía, porque hay quienes dicen también que lo cortaron los Illuminati. Pero también hay quienes hablan de una montaña que está en el puro centro de la tierra y dicen que ahí fue donde fue llevado Yahushua para ver todos los reinos de la tierra. Por si algo. Entonces dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta los cielos y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves de los cielos. Y se mantenía en él toda carne. Ahorita Daniel va a explicarlo, entonces yo no voy a explicarlo todavía, creo que no es necesario. Dice el verso 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y apartado descendía de los cielos y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Vean que, aquí se lo voy a explicar un poco, puesto que voy a tener que irme atrás también. Recuerden que en el capítulo de la estatua que vio Nabucodonosor, era una estatua que representaba todos los reinos, y una piedra se desprendió del monte sin que lo cortara mano alguna, bajó, lo golpeó en sus pies y se deshizo.
Ahora es la misma historia, pero con otros ejemplos. Un árbol, como el imperio mundial, y ahora un malaj que dice córtenlo, en vez de la piedra. La piedra Yahushua, el malaj el último. Y en sí también yo había explicado que la piedra se puede como el último. Dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, o sea, Roma y Grecia. Grecia es de donde salió la apostasía y Roma es donde está la ramera. Entonces, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío de los cielos y con las bestias, sea su parte entre la hierba de la tierra. Aquí, repito, se puede ver la conexión entre este sueño y el sueño anterior. Recuerden que en el sueño anterior, Daniel le había dicho a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro. La cabeza de oro era Babilonia y era Nabucodonosor. Porque el líder representa al imperio. En este caso, este sueño se puede ver de la misma manera que mencioné ahora como el nuevo orden mundial en el fin de los tiempos. Pero aquí, como lo está escribiendo Nabucodonosor, él está contando su historia. Cómo ese sueño era para él. Básicamente, por él tener el sueño de la estatua y en vez de honrar a Yahweh, hacer una estatua, Yahweh le dio otro sueño, donde le confirmó que su imperio iba a ser destruido. Pero antes de eso, él iba a ser cortado de la tierra y se iba a convertir en una bestia. Y eso confirma que Nabucodonosor representa a la bestia de Apocalipsis. ¿Estamos? Vean que dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entonces, a pesar de que el árbol iba a ser cortado, no iba a ser arrancado de raíz. Todavía iba a ser dejado en la tierra. Sea mojado con el rocío de los cielos y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Oigan, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Él calentó el horno 7 veces más. Entonces Yahweh lo convirtió en una bestia 7 años. Lo convirtió en una bestia 7 años porque la bestia va a venir al mundo durante la última semana de Daniel, que son 7 años. 3 años y medio, 3 años y medio. Nabucodonosor representa a la bestia que viene en los últimos 7 años. ¿Está claro eso? Entonces, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes. O sea, eso fue un decreto de los malajim, de los ángeles que vigilan a la humanidad. Y por dicho de los escogidos, la resolución. Básicamente de los malajim escogidos por Elohim. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Esto es importante que lo entendamos. Porque hay mucha gente que no quiere honrar la autoridad sin entender que Yahweh es el que pone la autoridad, aunque sea una autoridad mala. O sea, Hitler, Yahweh lo puso para castigo de la humanidad. Y otro montón de cosas. Y no solo Hitler, Mussolini y otros que fueron peores que Hitler. Pero a Hitler le dan el título de peor porque fue con los judíos. Entonces, a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Vean eso, por eso Yahweh escoge lo vil del mundo. Entonces Yahweh está diciendo que va a quitar al líder mundial, la bestia, por más que sea cabeza de oro, y va a poner al último, que para los hombres es lo más bajo. Por eso Eclesiastés, Shlomo habla de que es mejor que reine el joven sabio, aunque haya salido de la cárcel, pobre, a que reine el viejo tonto por más dinero que tenga. Entonces el viejo tonto viene siendo la bestia, el joven sabio el último, como Daniel, pero que es vil para el mundo. Por eso dice, y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Se acuerdan en Daniel 2 que decía que durante el gobierno de los 10 reyes de la bestia, Yahweh va a establecer un reino que no va a ser quitado? Eso sería a través de este que estamos viendo aquí, que constituye el más bajo de los hombres. Dice el verso 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Tal vez sí habían podido, pero les daba miedo, porque este en particular parece ser muy claro. Entonces lo más seguro les daba miedo porque tenían que decirle al rey, te vas a hacer una bestia.
7 años. Entonces ellos decían, no, dígaselo usted. Pero obviamente Daniel no tenía miedo de hombres, teme a Yahweh. No han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque moran en ti la Ruach Elahim Kadishim, ¿verdad? En arameo, el poderoso de los Elohim apartados. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, vean cómo sigue diciendo Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Se le sigue dando honra al nombre Yahudí. Quedó atónito casi una hora. Casi una hora. Imagínense, uy, padre, ya me mataron. Me fijo, la hora era viendo a ver cómo le decía. ¿Por qué el cuarto Nabucodonosor le llama hijo de los Elohim, pudiendo decir solo el cuarto? Lo que ahí cuando dijo hijo de los Elohim, dijo el aspecto. Él básicamente dijo, y hay un cuarto que parece ser hijo de los Elohim. Entonces tenía un aspecto diferente, quizá como lo vemos en Apocalipsis, como llama de fuego. Como lo vemos en la transfiguración, que brillaba sus ropas más que el blanco, más blanco. Dice Masul, ¿se puede decir que conocía a Elohim solo por el hecho de ser rey, aunque impío? No que conocía a Elohim, sino que Elohim lo conocía a él. Por ser rey, porque Yahweh lo puso. Por eso le revelaba lo que le revelaba. Nabucodonosor, como rey, sabía que existen los Elohim, pero todavía no entendía que en realidad solo hay uno que creó a todos los ángeles. Y ahí es donde estaba la confusión. Por eso dijo hijo de los Elohim. Simplemente entendía que parecía ser un ser humano más elevado que el resto. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, soberano mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Así se quitó el tiro. Dijo, ay, viera lo que le tengo que decir. Desearía que no fuera para usted. También, ¿verdad? Vean, sorprendente Daniel, de fijo Daniel no estaba mintiendo, pero sí estaba hablando con mucha sabiduría. Porque Daniel era siervo de este hombre, Nabucodonosor, rey gentil, Babilonia, que destruyó Israel, y aún así le dice, ay rey, que no sea para usted, que sea para sus enemigos. Repito, él no iba a estar mintiendo, pero sí estaba hablando con mucha sabiduría para que no lo mataran al escuchar esta interpretación de golpe. Soberano mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta los cielos, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas andaban las aves de los cielos. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esto en lo que respecta al el nuevo orden mundial, el fin de los tiempos, el gobierno que va a estar en este tiempo. Es interesante que dice que las aves se escondían ahí, las bestias bajo su sombra. En Daniel más adelante vamos a ver que la bestia va a tener hasta poder para hacer caer ángeles. Entonces la autoridad que se le va a dar no es solo en la tierra, sino también en los cielos. Pero no los cielos de Yahweh, sino el de Lucifer. Porque es el dragón, Lucifer, el que le da la autoridad. ¿Verdad? Por eso es que también tiene autoridad en los cielos. Como lo vemos aquí, que aún los ángeles también tienen que ver con ese gobierno. Y también vemos una cosa más que ya he mencionado, como Yahweh, a pesar de haber hecho al hombre como lo más bajo de toda la creación, lo hace el pináculo de la misma, puesto que todo se conecta con el hombre. A pesar de estar en lo más bajo, el rey de lo más bajo era quien daba sombra a los ángeles y casa también a los ángeles. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Recuerden, el árbol del conocimiento del bien y el mal era hermoso a la vista, por eso Eva comió. Tenía fruto. Y estamos viendo que en este caso es Babilonia, confusión. Y eso fue lo que le causó al hombre comer del fruto del bien y el mal. Se confundió porque algo le gustaba y pensaba que era bueno, aunque según la verdad fuese malo. Y digo en el pasado a pesar de que sigue pasando. ¿Verdad? El hombre dejó de juzgar según la verdad y empezó a juzgar según lo que se siente bien. Y eso trae confusión. Dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y que te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los cielos y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y apartado que descendía de los cielos y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío de los cielos y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del poderoso que ha venido sobre mi soberano el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Aquí vemos que Nabucodonosor representa entonces a la bestia. Similar le pasó a Shlomo. Hay una historia que habla de que Shlomo, por ponerse a hablar con demonios, Asmodeo, el príncipe de los demonios, lo engañó y le quitó el anillo. Y con ese anillo Asmodeo se hizo pasar por Shlomo y mandó a Shlomo muy lejos del reino, como un pobre, y él tuvo que viajar años para llegar otra vez al reino y tomar su lugar. Dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Entonces Daniel le dice para que usted sepa que solo Yahweh es el que da poder y que usted no es un poderoso como para que usted tenga que ser adorado como en el capítulo anterior. Entonces Yahweh lo va a convertir en una bestia para que vea lo que es ser un animal. Para que se manifieste todo lo que usted ha traído en su mente, ¿verdad? Porque obviamente la gente que sea como Nabucodonosor y termine adorando la imagen de la bestia se va a convertir en una bestia. ¿Se acuerdan que les he dicho entre las posibilidades que yo he visto para la vida eterna? De muchos, digamos, hay un libro que habla de que en este mundo hay animales con forma humana. Por eso Yahweh nos habla de no comer cerdo, de no comer esto, de no comer lo otro, porque no debemos ser cerdos en forma humana, no debemos ser hienas con forma humana, etc. Entonces sería muy curioso, muy interesante y sorprendente para mí, repito, eso es algo mío de que he pensado como una posibilidad, que algunos, en vez de ir al infierno, o ese sea su infierno, terminen convirtiéndose en bestias. Literalmente. Para no irse a quemar en fuego, simplemente quedarían como animales, porque eso es lo que les gustaba, la animalada. Entonces, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en el sueño la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que los cielos gobiernan. Igual pasó con Shlomo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vean cómo dice, haciendo misericordia para con los oprimidos. Recuerdan, por ejemplo, que en hebreo, caridad, en hebreo es sedeká, que quiere decir lo mismo que justicia. Cuando uno hace el bien a los necesitados, Yahweh lo justifica de pecados. Básicamente aquí Daniel está diciendo, haga el bien, arrepiéntase para ver si no le pasa esto. De hecho, lo que dice es para que se prolongue su tranquilidad, como diciéndole, de fijo le va a pasar. Pero haga cosas buenas para que le pase más tarde. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babel. 12 meses, o sea, en un año. Y se acuerdan cómo hemos venido hablando, que yo he dicho que si no es este año es el otro. Que si no es este año es el otro. Por tanta cosa que viene pasando. Y obviamente yo sigo queriendo que sea este año. Pero ¿se acuerdan que les dije que cambiaron las elecciones? Que van a hacer elecciones otra vez en Israel. 17 de septiembre. Y ahora como cambiaron eso, como van a hacer elecciones nuevas, pues ahora lo del tratado de paz que iban a hacer para este mes lo pasaron para después. Otro atraso. Entonces hay que ver qué pasa. Recuerden que de todas maneras yo había puesto como señal diciembre ahí. Y bueno, en todo caso, guerra, antes de. Al cabo de 12 meses, y dije eso porque en sí aquí está hablando de que él va a estar 7 años como bestia. Y acaban de mencionar 12 meses. Entonces, sorprendente si el otro año empezase en los 7 años de la bestia. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babel, habló el rey. Vean esto, qué interesante, qué sorprendente, qué triste para él. Por un lado, nos muestra el poder de Yahweh, como Yahweh todo lo sabe. Yahweh le da un sueño a uno. Vean, Yahweh es tan perfecto que Yahweh le puede dar un sueño a uno. Y lo digo porque lamentablemente lo he sufrido, me ha pasado.
Yahweh le da un sueño a uno y le dice, esto va a pasar. Y uno dice, no, hombre, ¿cómo va a pasar? Yo nunca voy a hacer tal tontera. Eso no me va a pasar a mí. Pasa un año y se le olvidó el sueño. Y le pasó. Y uno se acuerda del sueño y dice, Yahweh me había dicho cómo fui tan. Aquí lo que estamos viendo. Daniel le dijo, arrepiéntase, haga el bien, para que no le pase esto, para que se prolongue. 12 meses después, se le fue la pajarita a Nabucodonosor y empezó a hablar más de la cuenta. Y se condenó a sí mismo con sus palabras. Si él no hubiese hablado lo que está por hablar, no le pasa nada. Eso quiere decir que Yahweh le dio el sueño sabiendo que un año después iba a hablar eso. ¿Sí me explico? Y Yahweh es tan perfecto que aun cuando Él nos dice, nosotros no podemos cambiar las cosas. Porque lo que Él dice se cumple y punto. Mi punto es, aunque uno sepa que va a pasar, no lo puede cambiar. Y si trata de cambiarlo, peor es para uno. Pero siempre pasa, simplemente de otra forma. Ahora, obviamente, si estamos hablando, digamos, en el caso de cuando Yahweh da solo un sueño, entonces todavía se puede cambiar el resultado. Está avisando Yahweh. Tenga cuidado para que no le pase esto. Ahora, si Yahweh así lo determina, pues va a pasar de todas maneras. Pero mi punto es cuando Yahweh da dos sueños que ya confirma que de fijo va a pasar. En este caso vimos dos sueños conectados. No eran exactamente el mismo, pero sí muy parecidos. Uno podría decir que eran el mismo, igual que con el faraón. Recuerdan que tuvo dos sueños diferentes, pero la interpretación era la misma. Aquí considero que la interpretación era la misma en lo que respecta a Nabucodonosor. Pero en lo que respecta al reino de fin de los tiempos, sería otra, obviamente. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio el rey de Babel, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babel que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para esplendor de mi majestad? Exacto. Aquí Nabucodonosor hizo lo mismo que hizo Samael. Cuando Yahweh el Todopoderoso lo creó y le dio poder para hacer el segundo cielo, después de que había hecho todos los palacios del segundo cielo y todos los ángeles, Lucifer y todos los demás, él dijo, yo fui el que hice todo esto, y ahí cayó. Entonces, Nabucodonosor aquí dice, y qué curioso que Nabucodonosor era la cabeza de león. Bueno, era la cabeza de oro, pero después vemos que es un león. Entonces, Nabucodonosor es como un león, Babilonia es como un león, y vemos en la escritura, Satanás anda como un león rugiente viendo a ver a quién devorar. Ese Satanás que es como un león es Samael. Y para esplendor de mi majestad, oigan, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz de los cielos. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Híjole, se imagina cómo se le hizo todo a Nabucodonosor por dentro. Qué feo. Aún estaba él hablando. Y para mí, igual que Samael. Mientras Samael estaba hablando, apareció la voz de Yahweh y se manifestó como una luz, Yahushua, para decirle, te equivocas porque el hombre siempre ha existido. Entonces, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz de los cielos, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, como la bestia, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. O sea, es que imagínense lo sorprendente que es el rey de repente, como una bestia. Cuestión de instantes. Como, bueno, no sé, un derrame cerebral que le da a alguien. Y se le van casi que todas las funciones mentales. Y después de 7 años se sana. Como si nada. En un instante vuelvo y repito, por hablar, y eso es a lo que voy, siempre con respecto a la salud y otro montón de cosas. Como les he dicho, hay mucha gente que idolatra la comida a tal punto que piensan que es la comida la que los mantiene con vida y por eso se hacen veganos o se hacen esto, se hacen lo otro. Y en vez de andar predicando de Yahweh, andan predicando comida y de dietas, nutrición. Y no saben que hay otro montón de cosas de las que se pueden morir. Aún de esas mismas dietas, porque ya ha pasado. Igual con otro montón de cosas. Es Yahweh el que da la vida, es Yahweh el que da el entendimiento, es Yahweh el que nos hace inteligentes. Punto. Entonces, cualquier cosa que nos haga falta o que pensemos que nos haga falta, pidámosela a Yahweh. Con fe y Él nos la va a dar. Mientras que por otro lado, si nos jactamos, si nos exaltamos a nosotros mismos, va a llegar algo similar que le pasó a Nabucodonosor. Como dice, el que se exalta, Yahweh lo humilla.
Y el que se humilla en lo privado, Yahweh lo exalta en público. Y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Vean, comía hierba como los bueyes. Venimos hablando, ¿verdad? Comía solo hierba, como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínense. Chupacabras, ¿sí? Se convirtió en chupacabras. Los primeros avistamientos. ¡Ah, vea chupacabras! Entonces Yahweh no solo cambió su mentalidad, sino que también cambió su aspecto. Le creció el pelo más y las uñas. Dice, mas al fin del tiempo, vean qué curioso que primero que todo él es Nabucodonosor, entonces podría decir que tenía cabeza de león, como dije, como Samael. Después dice que le crecieron plumas como de águila, pelo, pero que eran como plumas de águila. Extraño, porque es pelo, pero bueno, como plumas de águila. El punto es para entender del águila. Vean en el capítulo, creo que es el 7. Sí. Dice el capítulo 7, verso 3. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ese es Nabucodonosor, que primero era una bestia con cara de león, alas de águila, pero después se convirtió en hombre cuando se le volvió el corazón a hombre, cuando se convirtió al final de estos 7 años. ¿Sí está claro eso? Entonces, qué interesante que dice águila, porque también en Apocalipsis 13 vimos que la bestia era como un leopardo, con alas de águila, con patas de oso, y tiene autoridad del dragón. Entonces aquí vemos una vez más que es la confirmación. Habla, el hecho de que la bestia es rey, obviamente está conectado con el león como rey de la selva. Dice, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea, como si fuera un malaj, un ángel. Porque a pesar de que no dice que anduviese volando, lo compara con un ave por alguna razón. Porque las aves son los ángeles. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y exalté al que vive para siempre, cuyo dominio es perpetuo y su reino por todas las edades. Eso quiere decir que al final de los últimos 7 años, la semana de Daniel, aún Satanás va a tener que reconocer que solo Yahweh es Elohim. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará al final de la última semana de Daniel, como lo vemos aquí. ¿Está claro? Esto es una representación de Satanás diciendo, sí, es que Yahweh es Yahweh. ¿Quién me tiene a mí? Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. Esto es algo que hablaba también con el hermano Soulja, de cómo en la escritura habla en Isaías, de que para Yahweh las naciones son como la gota que cae en el bucket, la palangana, en el sentido, por un lado, de que una gota que cae no es nada. Digamos, si uno va a buscar agua, uno necesita eso lleno, no una gotica, por un lado, no es nada. Por otro lado, uno estar escuchando una gota que cae es bien molesto. Y también Yahweh dice que las naciones son como el polvo de la tierra, como nada, como muerte, porque el hombre en polvo se convierte cuando se muere. A lo que voy es que Yahweh, como ya lo vimos en Deuteronomio 10 el sábado, Yahweh escogió a Israel. Israel es su especial tesoro, no a Babel, no a los gentiles. Por eso aquí Nabucodonosor está diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Por eso, si uno quiere ser considerado como algo ante Yahweh, debe aceptar a su hijo y hacerse un Yahudí, naciendo de nuevo, para ser especial para Yahweh. ¿Sí me explico? Solo a través de Yahushua somos considerados como algo. Según la misma escritura, aquí lo vemos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos, o sea, entre los ángeles, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Verdad? Porque está escrito en Eclesiastés 8:4
Pues la palabra del rey es soberana y nadie le dirá, ¿qué haces? Al rey nadie le puede decir, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué se cree? ¿Por qué va a hacer eso? Primero que todo, cualquiera que se atreva a hacerle algo así al rey se muere. Segundo, lo que he hablado. La autoridad es la autoridad. Y los súbditos, en este caso con el rey, no deben cuestionar lo que el rey hace. Por un lado, en lo que respecta a un reino, los súbditos le pertenecen al rey. Las personas del reino le pertenecen al rey. No quiere decir eso que los va a tratar como esclavos, depende del rey. Pero le pertenecen. Eso es un reino, es una monarquía. Entonces, si una persona es dueña de otra, esa otra no puede decir absolutamente nada de lo que el dueño diga. Tiene que aceptarlo. Así como el cuerpo, si la cabeza dice agarre la taza, la mano tiene que agarrarlo, porque si no va a estar en problemas la persona. ¿Sí me explico? Si no, no puede controlarse a sí mismo, lo van a tener que amarrar o meter en algún lado o algo así. O tal vez es parapléjico, ¿verdad? Y solo le funciona la cabeza. Entonces, Yahweh es la mente, es el rey. Su voluntad es la Ruach HaKodesh, el pensamiento. Yahushua el Hijo es la palabra. El rey habla y los súbditos hacen, empezando por los ángeles y después los seres humanos. La palabra se manifiesta o se revela a través de la voz, que es el último, la segunda venida. Entonces, por eso dice ahí, en Eclesiastés, la palabra del rey, Yahushua, el rey es el último, o sea, la palabra Yahushua, el rey es representado por el último, es soberana y nadie le dirá qué haces. Nadie le puede decir qué haces, igual que lo vemos aquí. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Bendito Yahweh, tan bueno que es, que por él reconocer, aunque fuese gentil, aunque fuese Nabucodonosor, lo hizo todavía más grande y elevado que antes. Y antes no había ninguno más elevado que él. Y sorprendente que le devolvió todo, la dignidad, le devolvió la dignidad. Después de 7 años de bestia. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y exalto al Melech de los Shamaim, al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas, todas sus obras son verdaderas, todas las de Lucifer son ilusorias, son espejismos, vanidades, todas las de Yahweh son verdaderas, porque todas sus obras son verdaderas. Ahí es como diciendo, todo lo que Nabucodonosor hablando, todo lo que Nabucodonosor pensaba haber hecho con su grandeza, con su poder, era una ilusión. Y ahora él está diciendo, ahora reconozco que todo lo que él hace es verdadero. Dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y exalto al Melech de los Shamaim, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Yahushua. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Verdad? Él reconoció, se humilló y dijo, sí, yo era bien soberbio. Y un rey que reconozca eso, este necesitó 7 años de bestialidad. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por eso mejor no ser soberbio. La levadura de los fariseos, que Yahushua dijo que debemos tener cuidado con ella. La hipocresía, la soberbia. Entonces, ahí queda ese capítulo.